La madre que lo parió. Nada más entrar. No te quería interrumpir, Cristian, pero mientras estabas preguntando me ha parecido como escuchar algo por ahí. Hoy nos desplazamos hasta un viejo sanatorio construido en el año 1939 por prisioneros de la Guerra Civil Española. Este complejo hospitalario llegó a contar con 200 camas hasta el año 1950, y en el año 1955, como ya se había encontrado cura para la tuberculosis, se le decidió dar un nuevo uso, remodelando el complejo y adaptándolo como lugar de estudio en régimen de internado para hijos de militares entre 6 y 14 años, a los que, según parece, se les imponía una disciplina militar y religiosa muy dura. 25 hectáreas de complejo que durante décadas ha tenido tiempo de albergar mucha vida, pero también mucha muerte. Y será esta noche la primera en la que nos adentremos en el lugar para intentar contactar con aquello que todavía sigue vagando por sus derruidos y tétricos muros. Bueno, a todos los benditos, pues ya vamos camino de entrar en el edificio más antiguo, en el que antes de ser parte de la colonia infantil militar que fue este lugar, antes fue sanatorio. Entonces vamos a entrar en este, que es el más antiguo, y precisamente por eso, por haber sido antes sanatorio, vamos a ver qué es lo que gastamos. Aquí está Cristian conmigo, que hoy es quien me acompaña. Buenas, hola a todos, benditos bastardos. Hoy va a ser quien me acompañe en esta grabación. Le mandamos muchos saluditos y besitos a la Miti, que no ha podido venir, pero bueno, vamos a entrar en el ala que queda bien, ¿no? Porque es verdad que el edificio está muy deteriorado, gran parte del edificio ya se ha caído por completo, pero bueno, vamos a ver qué es lo que conseguimos captar esta noche. A ver cómo se da el asunto. Deja tu like para apoyar al canal y comparte el vídeo. Disfruta del episodio hasta el final. Nada más entrar y prepararnos para empezar con la primera prueba, justo al explicarle a Cristian el funcionamiento de uno de los sensores de campos electromagnéticos, ocurrió algo que ninguno esperaba. Mira, piruleta, ¿vale? Esto, muy importante, nunca poner dedos por aquí, no cogerla así ni nada de nada, siempre cogerla así y pulsar siempre este, mantenerlo pulsado, mantenerlo pulsado y ya simplemente, ojo, ojo, ojo. Algo está detectando ya. No sé si aquella cámara lo está captando. Nada más entrar, ya hemos detectado algo. Sí, este sensor de campo electromagnético ha detectado aquí. Además ha sido ponerlo y pegado a nosotros, ¿eh? Solo hemos visto cómo ha ido subiendo, ¿eh? Sí. No, es que lo acerco, si lo aparto. Si lo aparto, no de esto, Está pero. como por ahí, ¿eh? Pero si lo pongo aquí. Si lo acerco un palmo más, tío. Buenas noches a las energías que habiten en este lugar. Venimos con buena energía, con buena fe, con respeto, con la intención de comunicarnos con cualquier entidad, espíritu que habite todavía por estos edificios, ¿no?
si hay alguien que nos esté escuchando, ¿podría dar algún golpe? ¿Hacer algún ruido? Tras ese recibimiento inesperado, coloqué algún aparato más para ver si obteníamos más respuestas. Vuelvo a preguntar. Si eres alguien que falleció en este edificio cuando era un sanatorio, por favor, haz que pite el aparato. De nuevo, el de las lucecitas rojas. Y el caldo ha dado un pico también. Sí. Ok. Qué sensación más extraña me está entrando, tío. Pues mira, ¿Eh? lo que hace la piruleta. Es muy extraño, esto no lo suelo hacer, ¿eh? ¿Será código Morse, tío? Tiene toda la pinta, ¿eh? Yo es que no sé analizar lo del código Morse. Si alguien de los benditos que nos esté viendo supiera, estaría súper guay ver si sabe si esto tiene algún sentido. O que intente comunicarse a través del código. Mira, has dicho eso y has recién arcado. Podrá ser, tío. Buenas noches. Si alguien está aquí con nosotros que intente comunicarse, podéis accionar un detector de movimiento que hemos colocado tanto en la ventana como en el suelo. No te quería interrumpir, Cristian, pero mientras estabas preguntando me ha parecido como escuchar algo por ahí. No sé si tú lo habrás notado o escuchado. No, pero como una yo lo que cosita- noto es algo turbio por atrás, como Claro, algo pues yo- frío, algo pues yo muy encima. Justo en ese momento en el que sentí como si algo o alguien anduviera o estuviera detrás mía, fue un momento bastante terrorífico, estremecedor. Sé que pues, desde la pantalla pues no puede parecer tanto, pero la verdad que da mucha impresión notar esa cosa. Pues yo por detrás, como a la altura de la cámara. Sí, yo cerca, yo la sensación esa cerca de que te pone los pelos de punta. He escuchado como alguna mislita, lo mismo la otra cámara que está más ahí, lo ha captado más de cerca. Si alguien está aquí con nosotros que intente comunicarse, podéis accionar un detector de movimiento que hemos colocado tanto en la ventana como en el suelo. Me parece escuché como de andar, ¿no? Sí. Me ha dado la sensación de escucharlo, ¿no? Yo de andar no lo sé, pero como que una sensación de que alguien ¿Tú has notado algo, no? de soplar o algo. No es ese frío que hace o puede hacer cualquier día, era un fresco raro. Nos hemos adentrado en un viejo sanatorio construido en 1939 que con los años pasó a ser una colonia infantil militar en régimen de internado. Casi sin esperarlo, hemos obtenido respuestas que nos hacen pensar que quizás pueda haber algún tipo de espíritu queriendo comunicarse. Ojo, Ojo. Nada más entrar, yo lo que noto es algo turbio por atrás, como Claro, algo pues yo- frío, algo pues yo- muy encima. Y tras esa primera toma de contacto, decidimos subir a la primera planta del edificio para realizar una sesión de Spirit Box
en la segunda prueba. ¿Conseguiremos esta noche obtener más respuestas? Mira, cómo está dando picos. Wow. Vamos a encenderlo, ¿eh? ¿Has escuchado eso, Kiki? Sí. ¿O has sido tú? No. El... ¿Tú lo has escuchado? Sí. Y me creí que había sido tú a lo mejor pudiéndote rozar con la pared. Debajo, de muy bajo. Pero se ha escuchado como un... Buenas noches de nuevo a las energías que puedan habitar todavía en este lugar. ¿Alguna energía quiere comunicarse con nosotros esta noche? Hace un momento abajo, en la planta de abajo, parece que alguna energía se ha comunicado con nosotros. ¿Sigue esa energía por aquí con ganas de comunicarse? Tras varios minutos realizando preguntas, lo cierto es que no obtuvimos ninguna respuesta a través de la Spirit Box. Pero justo cuando recogíamos los aparatos que habíamos colocado a nuestro alrededor, ocurrió algo que nos dejó realmente sorprendidos. Hostia, acaba de pitar. Hostia, ¿Qué ahí es? lo tienen. Está pitando. Y de repente sucedió. Un sensor de movimiento detectó delante nuestra. Reaccionó de una manera inexplicable. Reaccionó varias veces pitando. Esa sensación de ver ese aparato reaccionar cuando no había nada ni nadie delante nuestra ni en el pasillo, esa sensación que te entra en el cuerpo, como lo ves en persona, fue conmovedora, fue literalmente impresionante. La madre que lo parió. Acaba de pitar ese sensor de movimiento. Y vuelve a pitar. Buenas noches. Si eres tú la entidad que estaba intentando comunicarse con nosotros, por favor, vuélvelo a hacer pitar. Y el sensor está mirando para... Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Otra vez. Es que no se llega a ver la cara de Cristian, pero claro, Cristian es que es la primera vez que está viviendo esto y lo está flipando. Y es como le he dicho viniendo de camino, te he dicho, y un detector siempre impresiona, ¿eh? Y más que porque está pitando hacia el pasillo. Claro, si no es que nos estaría cogiendo a nosotros. Si pitase apuntando para nosotros, dices tú, no puede ser un fantasma porque nos está gastando a nosotros, pero aquí tú ahora tú me dices a mí, ¿qué hay ahí delante de nosotros que se estén moviendo? ¿Vale? Que haga que eso pite, porque yo no veo nada. Ni yo, ni la cámara, ni No nada. hay ningún bicho, no hay ninguna rata, no hay ningún gato que tú digas, ¿qué ha pasado? No, ha sido de repente. Cuando ha querido, además abajo le hemos dicho, cuando tú quieras, que he dicho sin prisa, cuando tú quieras. Te agradezco que haga reaccionar el sensor de campos electromagnéticos, el que tengo en la mano.
Vale. Y te responde, ¿eh? Pero nos gustaría que también, si pudieras, hiciese sonar el sensor de campos electromagnéticos, el sensor de movimiento que hay en el suelo, el que pita. O bueno, te pregunto, si eres capaz de hacerlo pitar, puedes hacérmelo saber. Ah, mira, iba a decir que hiciera reacciones del K2. Vale, ok. Voy a interpretar con eso que sí. Por favor, hazlo pitar cuando tú creas conveniente. Sin prisa, sin exigencia. Esto nos puede hacer pensar que algo nos ha respondido cuando ha creído conveniente a través de los sensores de movimiento, lo cual lo puede convertir en una respuesta inteligente del más allá. Y nos íbamos, ¿eh? O sea, ni siquiera dábamos yo no esperaba ya para nada, no esperaba en absoluto que nos fuera a reaccionar el detector de movimiento. Cuando ha visto que nos íbamos a bajar para hacer otra prueba. O marchar a otro lugar. Interpretamos con eso que quieres que vayamos a... Ni me ha dejado terminar. Quiere que vayamos a otra zona. ¿Quieres que vayamos a los 3 edificios? ¿Que es el principio del camino? Si es así, hazlo pitar de nuevo el detector, por favor. Lo mismo no quiere que... Lo mismo no es ahí. ¿Qué quieres? ¿Que bajemos de nuevo? ¿O prefieres que subamos? Ojalá nos diera alguna respuesta, tío. Igual quiere que nos quedemos aquí. En esta planta. A ver, lo curioso ha sido que al decir que lo mismo lo que quiere es que vayamos a otro lado, ha pitado a la par, ¿no? Me ha como medio interrumpido la frase. Sí. No sé si sería para decirte que sí o O para decir no, que me no, estoy que equivocando, ¿no? sí, que nos quedemos aquí. ¿Quieres que nos quedemos aquí? Si es así, por favor, haz pitar de nuevo el detector. Ha tenido un momento, ¿eh? Sí. Ha tenido un momentazo. ¿Te has marchado y ya no quieres comunicarte con nosotros? No, yo creo que lo que tenemos que hacer es movernos. Cuando me ha interrumpido la pregunta, otras veces cuando interrumpes es porque, pum, del tirón ni te dan opción a acabarla, que es sí. Como si leyesen tu pensamiento o tu alma a la hora de saber qué es lo que vas a preguntar, pum, leyesen tu intención y te responden. Entonces, como a lo que ha interrumpido ha sido la frase de si quiere que vayamos a otra zona, nos vamos a mover. Y nos desplazamos para hacer la última prueba de la noche en otra zona del edificio para ver si seguíamos obteniendo respuestas inteligentes a través de la Spirit Box y los demás aparatos. Hemos escuchado la voz de una mujer por la Spirit, que parecía que quería decir algo. No sabemos si a nosotros Mira acá dos. o a otra persona. Pero por favor nos gustaría que volvieras a comunicarte para intentar entenderte mejor. Parece que escucha un sí muy flojo. Algo se ha escuchado. Mira acá dos. Cada vez la piruleta también Sí. picando. Algo hay que nos rodea, ¿eh? Sí. Algo ahí nos está rodeando y que por momentos nos hace sentir sensaciones extrañas y que se comunica, ¿no?
Me parece entendido claro como un sí, en plan por el espíritu, muy leve, muy feliz. No eres capaz de... Oye, me he cagado solo con el de aquí, me he cagado. Sí, yo pensaba... ¿No puedes volver a hacerlo quitar? Algo se ha oído, ¿no? Mira el K2. Si alguien está aquí con nosotros, tiene la suficiente energía de poder comunicarse y hacer pitar un sensor. Una voz. Me parece que por la piel como querer De una mujer. Como querer decir un sí. A ver, vuelvo a decir que sí, porque demostrarlo lo ha demostrado ya. La cuestión es preguntar, a ver, que por qué sigue aquí, ¿no? O cualquier cosa de estas en relación a, por ejemplo. Tal vez. ¿Tú falleciste en este lugar? La energía que se esté queriendo comunicar con nosotros falleció aquí de tuberculosis. Si es así, puede hacer reaccionar algún aparato. Mira, el K2 se ha pegado un pico. Mira otro. Parece ser que con el K2 o la piruleta quiere comunicarse. Por el director lo ha conseguido en el momento. Parece Sí. que medio que lo ha conseguido en el momento. Por la Spirit algo habría que analizarlo para ver si se entiende bien qué es lo que dice. Porque yo he escuchado un tal vez. Sí, eso sí que me parece bien entenderlo. Mira. La voz de una mujer y el K2, mira, reaccionando, ¿eh? Porque energías de niños no quedan en este lugar, ¿no? Porque si queda alguna energía de niño en este lugar, me gustaría que viniese, hiciese quitar ese detector y me hiciera saber así que quiere jugar. Mira, el K2 te reacciona, ¿eh? Te pega picos. Sí, además claro, como podemos ver, Sí. mal. Lo he escuchado yo también mal, ¿eh? ¿Mal el qué? ¿Alguien piensa que puede ser una provocación? ¿El invitar a jugar al espíritu de un niño? Por más que lo intentamos, esa noche no obtuvimos más respuestas. Pero nos vamos con la sensación de haber sido capaces de contactar con algo que nos ha respondido por momentos con mucha precisión. Y eso es lo bonito de este misterio. Si quieres que volvamos a seguir investigando, deja tu like y comparte el vídeo con tus amigos. Gracias a todos los benditos por el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo.